Buenas, hoy vamos a preparar merluza en salsa verde. No había merluza, o era muy cara, y he comprado pescadilla morena, de esta pescada larguita que es la más económica. Para ello vamos a utilizar 3 dientes de ajo picado, perejil picado, un buen manojito. Yo tenía una gambita ahí, están cocidos, pero bueno, también se pueden utilizar. Hemos utilizado también 3 rodajas de la pescada gordita, y como venía la cogocha, pues también le hemos echado harina por si hiciera falta de espesar la salsa al final, sal y pimienta. Con lo que nos ha sobrado del pescado de haberlo limpiado, vamos a preparar un caldo. Para ello vamos a utilizar lo que es la cola y la parte esta donde están las aletas de la ventresca, la cabeza, la cual la hemos limpiado y le hemos quitado los ojos. Vamos a echar un poquito de perejil, media zanahoria, media cebolla cortada, y estos son 5 patatas, que es la que vamos a utilizar después como guarnición, pero aprovechamos la hora de hacer caldo y te le damos más sabor cardito. Pues todo esto para adentro. Como lo veis, lo cubrimos de agua. Ahí. Y esto lo ponemos al fuego. Lo vamos a tener hasta que rompa el bol, lo espumaremos y después sacaremos las patatas. Las patatas va a ser la que nos va a decir cuando ya están tiernas, cuando ya está hecho el caldo, ¿vale? Mientras tanto, en una sartén, yo voy a utilizar aceite que nos me han regalado de unas promociones, un par de sobrecitos. Si no, pues echáis lo que es aproximadamente unas 2 o 3 cucharas más o menos de aceite, ¿vale? En este caso, pues me lo han regalado, quería utilizarlo. Un aceite de Sierra del Guadalcanal. Aproximadamente unas 2 o 3 cucharas. Y en ella vamos a echar el ajito, hoja color, poco medio, no muy fuerte, para evitar de que se nos quemen los productos, ¿vale? Cuando tengamos un poquito de ajo dorado, le vamos a incorporar el resto del pescado. Ahí, para que vaya cogiendo cuerpo. Voy a utilizar el lomo, yo en este caso he cortado un taco gordo porque me gusta más cómo se queda de jugoso. Le vamos a echar sal. Y le vamos a echar la pimienta. Lo tendremos aproximadamente minuto y medio por cada lado. Y después le añadiremos el perejil. Bueno, pues después de unos 2 minutos por cada lado, le vamos a echar medio vasito de vino. No lo he dicho antes los ingredientes porque se me ha olvidado, pero lleva medio vasito de vino. Ahí que lo vamos a regar. Ya se va a evaporar el vino porque ya veis que no arde. Como el vino tampoco es muy bueno, tampoco tiene mucho alcohol. Relajamos el fondo. Como veis, el caldo lo seguimos removiendo, ¿vale? Y si va saliendo la espumita, la vais quitando la espumita poquito a poco.
Y aquí ya el arcoso evaporado, ¿vale? Como veis, se va espesando la salsita por sí sola, pero para que se quede más cardito, lo que vamos a hacer ahora es añadirle el propio cardo. Siempre que vayamos a echar cardito, poned un colador para cualquier impureza como espina o trozo de cebolla o algo que pueda caer. Evitar de que no nos manche el plato. Ahí le echamos un par de casitos y movéis para mezclarlo. Ahora incorporamos el perejil y la gambita. Y lo vais mezclando. Ahora espesará un poquito. Si viéramos que hiciera falta, pues le echamos la harina, pero yo creo que no va a hacer falta. Yo creo que así se nos va a quedar bien. El tema está en hacer este ritmo. ¿Veis? Fuego medio, ¿vale? Y esperar que espese la salsita. Bueno, pues ya hemos reducido la salsita, se ha quedado espesita, no ha hecho falta echarle la harina. Las patatas ya están blandas, lo que hemos hecho ha sido sacar 3 patatas, el resto del cardo lo hemos dejado ahí ahora para limpiarlo y demás. Quitarle lo que son las espinas y las cosas que nos queremos, para aprovecharlo y poder hacer una sopita. Y con esto nos vamos a venir aquí y vamos a hacer la presentación en el plato. Ahora vamos a utilizar, va a ser la cucharita y un tenedor para ayudarnos, y vamos a poner el pescadito. Voy a poner las 3 piezas. Ahí. Las patatas que le hemos rogado también en el caldito para que cojan un poquito de color y demás. Y cojan el saborcito de la salsa. Ahí. Y vamos a echarle la salsita por lo alto. Si nos hubiéramos quedado muy líquida, lo que tenéis que hacer es con una cucharita de harina, sacáis el pescado y en la misma salsita le echáis una cucharita de harina o menos, según la cantidad que tengáis, y la dejáis un poquito que reduzca y se os quedan más espesitas. Lo que hacemos es, con la salsita, a esta técnica se le llama napar. Esto se llama napar. Ahí. Aprovechamos bien toda la sopita. Y nada. Ya creo que ha sido rapidito. Una receta baratita. Costó 7 pavos la merluza. 4 gambitas. Y como veis, una vez que la espina, si queréis, para saber si cuando está el pescado hecho, cuando usted ve que la espina se separa de la carne, es que ya está. Ya la tenéis en el punto para comerla. Y nada, buen provecho. ¿Cómo quema?